Bebeğimi kucağıma aldığımda öğrenmek istiyorum cinsiyetini. Sen öğrenme. Ama ben öğreneceğim. Ama bana söylemek yok, tamam mı? Öyle bebeğimizin cinsiyeti. Ne yapıyorsun baba? Keşke inatlaşmasaydım. Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. ¿Cuál es el nuevo juego de Zebair? ¿Quién será el nuevo enemigo de los Carabeis? ¿Descubrirá Dylan el sexo del bebé? ¿Cuál es el sexo del bebé? Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 1000 me gusta para Little Carabey. Dylan y Baran van al médico para ver a su bebé. Durante el examen se entera de que todo está bien. El médico dice que puedes averiguar el sexo si quieres. Baran dice que quiere aprender. Dylan responde, no quiero saberlo antes de tener a mi bebé en brazos. Baran responde, tú no aprendes, pero yo sí. Dylan responde, no me digas, vale. Nos preguntamos cuánto tiempo respaldará Dylan esta decisión. Dylan, que siente curiosidad por todo y se enoja cuando no puede aprender, juega varios juegos para aprenderlo. Sin embargo, Baran arruina todos los juegos de Dylan. Finalmente, Dylan intenta captar pistas en el rostro de Baran. Sin embargo, al igual que cada movimiento de Dylan, su apariencia también lo delata. Baran dice que no puedes saber el sexo del bebé mirándome a la cara de esa manera. Pero te lo puedo decir si quieres. Gracias, pero si tuviera curiosidad le preguntaría al médico. Baran es consciente de que la afirmación de Dylan no es nada realista. En el pasillo, todos esperan con gran emoción conocer el sexo del bebé. Cuando Baran comienza la frase con el género de nuestro bebé, Dylan sale del pasillo. Dice que no quiero oírlo. Sin embargo, Baran sabía muy bien que su curiosidad cedería ante él. Cuando comprueba si Dylan se ha ido, Dylan queda mal atrapado. Baran dice, ¿qué estás haciendo aquí? Dylan lo ignora y se dirige a su habitación. No deja de quejarse a sí mismo. Ojalá no hubiera sido tan testarudo. Baran se acerca a Dylan y le dice que si aprendes a no estresarte tanto, podrás soñar más fácilmente. Por otro lado, el hogar se enterará de que el bebé es un niño. Con la alegría decían, parece que Frat perdió la apuesta. Por otro lado, Arun decide hablar abiertamente con Jasmine. Cuando ingresas una oración completa. Yo tú. Zebdet, bolso en mano, gritan Arun y Jasmine. Al principio no se lo toman en serio. Sin embargo, la conversación volverá a quedar inconclusa. Porque viene el bebé de Zebrille. Por otro lado, se realiza una visita al cementerio. Durante estas vacaciones, los visitantes se presentan como los hermanos Carabey. Mi madre, Baran, solía decir que un niño es el lugar más dulce de la vida. Estoy seguro de que él tampoco habría amado a su nieto. Baran pregunta si hay alguna novedad respecto a Zebair. Sin embargo, Baran se siente incómodo por no poder llegar a una conclusión sobre el destino de Zebair. Mientras tanto, aparecerá la hermana de Zebair. Ocupará su lugar como un problema como Zebair. Zebair se salvará de las manos de su padre. Sin embargo, será capturado y ejecutado en poco tiempo. Su hermana perseguirá a los Carabey para vengarse de esto. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.